Bueno, y en este programa, después de 5 años de aire, hemos transitado, como decíamos al comienzo, el Día de la Memoria o la semana, Claro. alrededor del Día de la Memoria varias veces. Usualmente aprovechando esa ocasión para recordar y recomendar la visualización de películas locales que cuentan la historia de nuestra última dictadura cívico-militar. Que tenemos un montón, ¿no? Exacto. Vale aclarar que realmente hay una producción nacional Sí. alrededor de ese tema bastante amplia. Sí. Pero esta vez decidimos abrazar las consignas de memoria, verdad y justicia como consignas abiertas, universales, pensando en las búsquedas que hacen distintas sociedades y que hacen las personas para sanar sus propias heridas o para responder a sus propias preguntas. Y entonces pensamos justamente en distintos títulos de alrededor del mundo que podían representar una búsqueda de memoria, de verdad o de justicia en sus propias historias. Claro, y en mi caso en particular yo lo llevé al campo de lo personal y cómo justamente esos tres conceptos pueden definir, pueden marcar o pueden transformar la experiencia de vida de alguien a quien le falta algo de memoria, de verdad o de justicia. Me parece muy, muy bien. Así que, si te parece, vamos dando comienzo un poco con la primera de estas consignas, que es la de la memoria. Sí. Yo traje una película que, así como la otra vez dije, esta anécdota no la cuento más. Bueno, esta película voy a tratar de no recomendarla más. Pero te gana, hay algo que te gana. Sí, es que me parecía que tenía mucho que hacer en esta columna. Está muy bien. Que tiene que ver con cine, el registro vivo de nuestra memoria se llama. Que ya, como dije recién, la he mencionado en más de una oportunidad, es de Inés Toaria Terán. Y lo que me parecía interesante para traer acá es que la película recorre todo el mundo, o sea, literalmente todo el mundo, Literal, explorando los problemas de cada región para la preservación de sus videos, ya sea películas y otro tipo de archivo audiovisual, claro, de su el historia. registro, digamos, audiovisual de un país. Bien. Exacto. Y cómo, por eso me pareció interesante traerlo para esta fecha en particular, cómo cuando la historia avanza hay hechos que quedan muy diluidos en el pasado y que cuidar esos videos, esos archivos audiovisuales es cuidar la memoria de un espacio, de un territorio. Y bueno, me parece que eso traía como, de hecho se habla mucho en la película sin hablar necesariamente como de la memoria de momentos terribles. También son memorias de distintas circunstancias políticas y sociales que viven a través de esos videos. Y así como existen las fotografías, los textos escritos o la transmisión oral, el cine y los videos y el archivo audiovisual son el registro más vivo de la memoria, ¿no? Entonces eso me parecía que era súper interesante y que nos involucraba un poco a todos como mundo. Tal y cual. Más adelante lo voy a relacionar un poquito con el estreno del juicio de Ulises de la Orden, porque hay dos cosas ahí. Una que tiene que ver con esto del archivo que a través del paso del tiempo, y otra que tiene que ver con una idea global de un mundo que de alguna manera tiene que colaborar entre sí para preservar el archivo de video y esa memoria encapsulada en un VHS, así que después voy a explayarme un poco vas más. Vas a seguir sobre hablando eso. de Sí, esto, me encanta. Voy a seguir hablando. Después de decir que vas a tratar de no hablar más de esta película, lo voy a volver a hacer volver. en 15 minutos. Está bien, igual, así te que doy bueno, permiso. Quería recomendar esa película. Buenísimo, me encanta la idea. Y la relación directa también con esto, ¿no? Con el poder rememorar algo que pasó y que movilizó a nivel social. Por mi lado, yo lo que traje es The Remains of the Day, o Lo que queda del día, que es una película de James Ivory, que entre otras cosas es, por ejemplo, el guionista de Call Me By Your Name. Esta película es del 93, pero está basada en uno de mis libros favoritos de Ishiguro Katsuo, que se llama igual, Remains of the Day, Lo que queda del día. Y en la película tenemos a Anthony Hopkins interpretando al protagonista, que es un mayordomo que lo que hace es, a partir de un viaje que se le da la posibilidad de hacer, cuando la casa
que la casa en la que vive es una de esas abadías inglesas así tipo súper gigantes como Downton Abbey. Sí. Bueno, el tipo es mayordomo de un lugar así hace muchísimo tiempo. Esta casa ahora la compra un americano después de la Segunda Guerra Mundial y él tiene la posibilidad de salir a recorrer en auto, ir a visitar a una amiga, ¿no? Y en ese ir a visitar a una amiga, él empieza a rememorar todo lo que fueron esos años de servicio a su señor inglés y las conversaciones que se tuvieron en esa casa pre-Segunda Guerra Mundial, y empieza a darse cuenta de que por ahí las cosas no eran tal como él las había visto en ese momento, y qué cosas se cocinaron en esos lugares y el poder que tenían esas personas, claro, ¿no? Claro. Entonces es como un ejercicio de memoria, justamente, y de repensar las experiencias vividas desde el diario del lunes, ¿no? ¿Qué pasó después? Sí, sí. Y es muy fuerte. Es re interesante porque es una de esas películas que es personal, o sea, porque hay una historia que es de él, es su vida y es su amor no correspondido. Pero ese contexto social y global prácticamente, porque estamos hablando de algo que no afectó solo a ese país, estamos hablando de una guerra entre varias naciones, está ahí y va alimentando justamente esas experiencias. Muy buena. Así muy buena recomendación. La recomiendo. Bueno, podemos pasar a... pará, vos trajiste una mención. Sí, exactamente. Para no olvidarnos del país en el que estamos, porque lo quisimos globalizar y todo muy lindo, pero no importa. Es cierto, es cierto. Trajimos igual algunas menciones nacionales y en este caso una película que también me gusta mucho y que también está basada en otro de mis libros favoritos, como para hacer también ahí otro picadito literario, es Boquitas Pintadas, la película de Leopoldo Torre Nilsson del 74, basada en la novela de Manuel Puig del mismo nombre también, que es un ejercicio también de memoria. Hay cosas que son fragmentos de lo que pasó, la forma en la que lo va contando en la novela y la forma en la que se va contando en la película también. Y es como la memoria de un pueblo también del propio autor y de lo que era crecer en un pueblo del interior en determinada época, y me parece hermosa. Lo tengo que leer, lo tengo a mano, ¿sabes? Ay, es hermoso. Lo tengo a mano, es cuestión de agarrarlo. Agárralo porque no te vas a arrepentir. Dale, te lo prometo. Tengo que terminar un par, pero bueno, está bien. Te doy tiempo hasta que termines esos y voy. Y después anda hacia él porque es hermoso. Bueno, vamos a continuar con la otra consigna del día, que tiene que ver con pensar en la verdad. Uh-huh. Esta era una de las más para mí difíciles, junto con la otra también. Son las dos que para mí son más difíciles de pensar en este sentido. Y justo estos días estuve viendo un documental que me viene bárbaro para hablar un poco de esta cuestión, que es Collective, Ajá. de Alexander Nanov. Es un documental rumano que estuvo nominado al Oscar. Está en HBO Max, si alguien lo quiere ver y demás. Y es interesante porque comienza con los sucesos de un incendio en un boliche de Bucarest, Ajá. que para nosotros es como muy muy familiar lo que sucede con lo que acá sucedió en Cromañón. Okay. O sea, hay muchas similitudes en cuanto a una banda que estaba tocando en un lugar que después investigaron y no estaba, claro, qué sé yo, y un incendio en cuestión de segundos se lleva todo, etcétera. Pero lo interesante del documental es que no va alrededor de exactamente ese punto. ¿Por qué? Porque esto sucede en el 2015 y en ese lugar murieron 60 personas, pero después hubo muchas que quedaron heridas, claro, y fueron trasladadas a hospitales. Y lo que empiezan a darse cuenta es que había personas que empezaban a morir luego en el hospital cuando ya parecía que los problemas más graves habían sucedido. Y que en realidad su camino era estar en un hospital para recuperarse, no pendiendo de un hilo, claro, de la vida y la muerte. Entonces, hay un medio local que comienza a investigar estas muertes y saca a la luz, o sea, un medio local que se pone a investigar empieza a sacar a la luz toda una red de corrupción que estaba afectando directamente la gestión sanitaria y en un punto más particular, la higiene del hospital. Wow. O sea, es como una locura
porque ellos van como de lo inmediato, decir, che, estas personas no se están muriendo por las quemaduras, sino que se están muriendo por infecciones. Se están muriendo por infecciones, hay un problema con la higiene. Claro. ¿Con qué limpian estos hospitales? Con este producto. Y este producto, bueno, comprémoslo y lo llevamos a un laboratorio. Che, pero está diluido. Entonces empiezan como a sacar de un hilo hasta llegar a un punto de verdad de revelar algo que casi desestabiliza un gobierno en sí mismo. Porque hubo cambios de autoridades y demás por poner esta investigación a la luz. Claro. Y me parecía como sumamente interesante esta idea de, primero, bueno, esta idea del periodismo que investiga, que pregunta, las autoridades que tienen que poner la cara y tienen que bueno, poner la verdad sobre la mesa, y el que puje mejor queda más en evidencia cuál es la verdad dentro de toda esa cuestión. Y este documental que va recorriendo muy, muy de cerca, porque llega un momento hasta que incluso está dentro de la oficina del nuevo ministro, viendo, espiando un poco cómo carajo van a resolver la situación que los sobrepasa. Y me parecía como súper interesante pensar en eso, como en, por lo menos para los que nos gusta todo lo que tiene que ver con los documentales, la investigación y demás, pensar y ver cómo una investigación puede sacar a la luz la verdad de algo que está como lastimando un montón de gente así disimuladamente. Sí, y la idea también de las capas, ¿no? Sí. De las capas. Sí. Ayer justo escuchaba sobre un documental también, lamentablemente no me voy a acordar el nombre en este momento, pero un periodista también de investigación que estaba como chequeando archivo, revisando archivo para hacer un documental, o porque estaba ya produciendo un documental sobre unos asesinatos del Ku Klux Klan en los 60, en uno de los estados sureños de Estados Unidos. Sí. Revisando material de archivo, encuentra que en el mismo lugar donde aparecieron los cuerpos de estas personas que él estaba investigando, antes aparecieron otros cuerpos y que nadie contó nada al respecto. Claro. Tipo. Y entonces fue como, ¿y entonces estos quiénes son? Y de repente ahí fue otro hilo que abrió toda otra cosa. Y esta idea de que a veces es levantar, ¿no? Como el costadito justo, ¿no? El bordecito de la hoja que está pegadito así y decir, acá había otra cosa abajo. ¿Qué onda? Me haces acordar a un documental que tampoco me voy a acordar cuál de todos es, pero es un true crime, más de los que estuvimos hablando en el tiempo reciente, que tenía que ver con un tipo que había matado un montón de mujeres prostitutas que lo que tenía era que como el trabajo sexual súper marginado, sobre todo en otros momentos en donde las que terminaban ejerciendo el trabajo sexual eran como minas que habían sido echadas de la casa, que eran drogadictas, problemas de adicciones, todas esas cuestiones, había un montón de cuerpos que no estaban reconocidos. Porque no tenían quien los reconociera y no tenían nombre ni apellido. Y dentro de ese documental, que si bien todo el trayecto es hablar sobre el asesino y la detención, hacían como un apartado a un tipo súper joven que con la tecnología de hoy cada vez que podía levantaba uno de esos archivos de una de esas CNN para tratar de conectar su ADN con el de personas desaparecidas y con investigar los registros. Claro, y de casos que habían sucedido hace 30 años atrás, pero sin embargo como esa idea de decir, no, bueno, hay gente que merece que su que alguien sepa que les pasó algo, ¿viste? Y aunque a sus familias no les importe, a mí me importa, ¿viste? Y me importa por ellos. Entonces me parecía también como interesante como esta búsqueda postergada también en el tiempo, pero que vale algo. Sí, y que también eso es algo que sigue sucediendo al día de hoy con el tema de los avances tecnológicos, ¿no? Que están permitiendo como un poco esas cosas, y que también, volviendo a la fecha en sí que nos convoca, el equipo de antropología forense de Argentina es pionero justamente en ese tipo de trabajo y siguen hasta el día de hoy recuperando nietos, lo cual es increíble también. Sí, o explorando en fosas comunes todavía. Tal cual. Digo, yo cada tanto me aparecen novedades de lo que es el pozo de Vargas y no lo puedes creer. Todo lo que está sucediendo, y eso es un trabajo para restaurar una parte de verdad que está como perdida, ¿no? Tal cual. Entonces es un trabajo súper activo. Tal cual.
Por mi lado, entonces, llevándolo, como decíamos, a experiencias más personales y no tan colectivas, traje una película que creo que todos vamos a conocer, que es The Truman Show. Sí. La película del 98 de Peter Weir, conocidísima por todos, que plantea esta idea, ¿no?, de la fabricación absoluta de una realidad, de una persona que es inserta desde su nacimiento en una ficción para vivirlo como realidad. Sí. Y el descubrimiento, ¿no? El que se empiece a resquebrajar eso y que determinadas cositas que pueden generar duda vayan haciendo que pueda abrir eso y encontrar que hay un detrás de escena justamente y todo lo que le fue vedado. Totalmente. Bueno, ahí también igual juega algo de lo de la identidad y demás. O sea, para entra mí, también. Exacto. Para mí los tres ejes tranquilamente forjan y transforman identidad, sí, ¿no? Ni hablar. Y creo que en este caso en particular hay todo un tema de recuperación de la identidad también que podemos pensar desde ese lugar, ¿no? Y como mención nacional traje a la película La Antena de Esteban Sapir del 2007, que habla de esta sociedad futurista en donde los residentes han perdido sus voces ante el omnipotente señor TV, que tiene una corporación sin nombre que domina esa metrópoli y que les va metiendo como mensajes subliminales para que siempre compren sus productos y todo esto. Y también juega con esta idea de esa realidad fabricada, ¿no? Fabricada para complacer determinados órdenes y poderes. Sí. Está por ahí para ver. Sí, anda por ahí. Está disponible, está súper disponible. Bueno, y la tercera pata no menos importante, por supuesto, en estas consignas está la de pensar en la justicia. Y yo traje una película que es del año 2020, que hay personas que no les gustó nada. Nada, pero nada. A mí me resultó muy, muy entretenida. Hay algunas cosas que por ahí podemos pensar y debatir sobre la dirección de la película, pero sí me parece que hoy la recuerdo con mejores ojos, después de un par de años de haberla visto, que es The Trial of the Chicago 7, que es el juicio de los 7 de Chicago, de Aaron Sorkin. Aparte porque me parece que es interesante que tiene raíz en una historia real, ¿no? Entonces, más allá de que la película nos pueda parecer mejor o peor, también es cierto que no toma la historia de la nada y puede ser una invitación a investigar sobre algo más. Tal cual. Porque se trata sobre el juicio al que sometieron a los líderes de varias organizaciones que se oponían a la guerra de Vietnam y que organizaron una protesta durante la Convención Nacional del Partido Demócrata. En esa convención hubo como disturbios graves y detienen a estos 7 hombres, más a Bobby Seale, que era como líder de las Panteras Negras, que él decía que no había estado directamente en la ciudad en ese momento, pero sin embargo lo detienen igual. Por eso en un principio les decían los 8 de Chicago, después se esclarece la situación y pasan a ser los 7, y por otro lado Bobby, que digamos, el juicio tuvo como un montón de particularidades, fue llevado adelante por Julius Hoffman y tenía como muchas irregularidades, o sea, muchísimas irregularidades, y quedaba como de manifiesto que había como una intencionalidad política de detener a estas personas que estaba sobrepasando lo que eran todos los derechos y garantías posibles que podía tener una persona dentro de un estado que funciona, digamos, más o menos que está regulado. Entonces, en la película hay como muchísima impunidad todo el tiempo porque hay un grupo intentando defenderse, pero al mismo tiempo viendo que sus esfuerzos no tienen mucho sentido porque ya hay una decisión tomada de parte de una organización y de parte de este juez. Y se llegaron a suceder cosas como que, por ejemplo, Bobby Seale, que tenía su abogado, estaba en el hospital, entonces pidió representarse a sí mismo, pero no se lo permitieron y querían enchufarlo dentro de lo que era la defensa de los otros 7. Claro. Él se negaba, tiene nada que ver, claro. Entonces tendrían que haber organizado un juicio aparte, pero lo querían igual enjuiciar ahí, como totalmente irregular, y llegó un momento en el que él protestó tanto por eso que lo amordazaron en el medio del juicio. Copado. O sea, le pusieron como un coso en la boca, lo ataron. O sea, es muy tremendo todo. En medio de una sala de juicio en donde... Sí, garantías cero, digamos. Cero totalmente. Después
la película un poco te explica, y si lo investigás un poco encontrás que este juez, nada, después fue recontra cuestionado. Uh-huh. Casi todos los fallos que él impuso sobre este juicio, todas las condenas después fueron como revocadas o anuladas o demás, porque se notaba que esto estaba funcionando de una forma que no era la correcta. Uh-huh. Y en la película está muy bien. Está para mí Sacha Baron Cohen haciendo un papel hermoso de un personaje muy, muy interesante, que después invito a investigar también si quieren. Y creo que está Joseph Gordon-Levitt haciendo como un fiscal medio malo, medio bueno. Como él es muy justo, pero las circunstancias lo están llevando a hacer un poco el mal. Y es como el personaje que se debate su moral, ¿viste? Bien, es el que los tiene que acusar, pero también se da cuenta que está pasando que por ahí no está bueno. Algo malo. Claro. Así que nada, la película me parece que por lo menos para pensar un poquitito en la falta de justicia. Tal cual. O en qué pasa cuando no tenés de dónde agarrarte con la justicia, me parece interesante. Sí, en un plano parecido, la película que traje yo es In the Name of the Father, o En el nombre del padre, de Jim Sheridan, del 93, que está también basada en un hecho real, donde 4 personas fueron condenadas en Irlanda en 1974. Fueron 4 personas después conocidas también como los 4 de Guildford, porque es muy parecido todo. Claro, por el bar en el cual sucedieron las cosas, que lo que fue es un atentado del IRA, del Ejército Revolucionario Irlandés, ¿no? Que ellos no habían cometido, pero bueno, lo que sucedió fue que explotó una bomba casera del IRA en ese lugar y murieron algunos policías y, si no me equivoco, 2 civiles. Y agarraron a estos 4 tipos, entre ellos un padre y un hijo, que en la película están representados por Pete Postlethwaite y por Daniel Day-Lewis. Que es una cosa impresionante lo que hacen en la película, la verdad que es fantástico. También está basada en un libro biográfico que sacó justamente uno de ellos después de encontrar la justicia, que tardó muchos años en llegar. Pero bueno, también se trata de esto, de un abogado que intenta ayudarlos en esta situación, porque todo el manejo que hay alrededor de la investigación y de cómo llegan ellos a estar presos tiene irregularidades por donde se lo mire y situaciones de mucha crueldad. Claro. Me acuerdo que yo la vi de chica esta película y me quedó como muy grabado la idea esta de no poder acceder a la justicia. Claro, como desamparado total. Claro, de ese desamparo y de la forma, por ejemplo, en la que tratan a la familia, que es cuando entran a la casa y se llevan presa hasta la abuela, ¿viste? Como claro, en un primer momento, como todas esas cosas. Me parece que es muy interesante también de revisar y de traer por ahí un caso que no nos es tan cercano. No, está bueno, está bueno. Bueno, y tenés una última mención. Claro, y como para terminar con algo también nacional y para... En este caso, repensar por ahí el concepto de justicia y de búsqueda de justicia, pensé en Tiempo de Revancha, de Adolfo Aristarain, del 81, y también en el hecho de la verdad, porque hay algo ahí que se pone en juego de qué es verdad, qué no y cómo hacer para sostenerlo, que me parece como muy adecuada, porque también es una peli del 81, ¿no? Estamos hablando de los últimos coletazos de la última dictadura y de formas de contar cosas que por ahí engloban un montón de otras cosas, aunque no se digan en la peli. No puedo creer que hayan permitido el título de la película. El tal título, cual. Ya solamente el título, no puedo creer. Sin siquiera verla, que haya podido salir algo que se llame Tiempo de Revancha. Claro, tal cual. Digo, es como ideal, digamos. Pero fantástico. Así que totalmente. Me parece que siempre está bueno verla y más pensando en eso. Excelente, excelente. Bueno, Nancy. Bueno, Victoria. Hemos llegado hasta el final de este primer segmentito. Sí, señora. Que hemos armado especialmente para el día de hoy. Por supuesto. Que luego será compartido en redes sociales. Desde ya. En nuestro canal de YouTube. ¿Y ahora qué? Y ahora entonces seguimos escuchando un poquito de música y en este caso vamos a ir con Inconsciente Colectivo de Charly García.